En esta ocasión vamos a trabajar algo bien sencillo que corresponde a parte de la probabilidad o a técnicas de conteo. Vamos a estar trabajando permutaciones, combinaciones y regla de multiplicación. La primera que vamos a trabajar es la de multiplicación, que también se le conoce como principio de la multiplicación. ¿Qué dice este principio de la multiplicación? Nos dice que si una primera operación puede realizarse de n manera y a continuación una segunda puede hacerse de m maneras, entonces las dos operaciones, una a continuación de la otra, pueden realizarse de n por m maneras. Para que lo comprendamos mejor, veamos unos ejemplos. Primer ejemplo. En la carta de un restaurante hay 5 primeros platos, 3 segundos platos y 4 postres. Un menú consta de un primer plato, un segundo y un postre. ¿Cuántos menús diferentes de 3 platos podemos hacer? Si no tenemos a la mano o no nos recordamos del principio de la multiplicación, fácilmente lo podríamos hacer con el diagrama de árbol, quedándonos de la manera siguiente. Con el plato 1, como dice que tenemos 3 platos principales. Con el plato 1 podemos dividirlo con el plato 1 de los segundos, plato 2 de los segundos, plato 3 de los segundos. Ahora, con el plato 1 principal, plato 1 de los segundos, podemos dividirlo con cada uno de los postres y tenemos 4 postres. Postre 1, postre 2, postre 3, postre 4. Y eso lo podemos hacer con cada uno de los platos de los segundos. ¿Cuántos arreglos obtendríamos solamente con el primer plato principal? Obtendríamos 12. Y debemos de recordar que son 5 platos principales diferentes. Eso significa que cada uno de estos arreglos los tendríamos que hacer 5 veces. ¿Cuántos arreglos o cuántos platos diferentes podemos hacer? Si con uno se obtiene 12, con 5, ¿cuántos se van a obtener? Si nos recordamos fácilmente de las tablas de multiplicar, lo único que podemos hacer es multiplicar 12 por 5. Y si no nos recordamos, podemos ir sumando también. Con el plato 1, 12, con el plato 2, otro 12, con el plato 3, otro 12, y así sucesivamente. ¿Cuánto nos daría entonces? 60 menús diferentes. Ahora, si nosotros aplicamos la regla de multiplicación, basta con decir, tengo 5 platos principales, tengo 3 en segundo y tengo 4 postres. Simplemente vamos a multiplicar 5 por 3 por 4 igual 60 menús diferentes. Ustedes eligen cómo lo pueden hacer. Si quieren hacerlo por diagrama de árbol, perfecto. Si quieren hacerlo a través del principio de multiplicación y las indicaciones se los permiten, lo pueden hacer. Veamos otro ejemplo. En una bolsa hay 4 bolas numeradas del 1 al 4. Una extracción consiste en sacar una bola de la bolsa. Diremos que la extracción es con devolución. Si tras la extracción se devuelve la bola a la bolsa. En caso contrario, diríamos que la extracción es sin devolución. Veamos el primer caso. Si yo tomo una bola, en la primera extracción, ¿cuántas bolas tengo disponibles dentro de la bolsa? Hay 4. En la segunda, como la primera bola que saqué, la regresé, ¿cuántas bolas hay para la segunda extracción? Hay 4. Y en la tercera, como devolví las 2 bolas que he sacado en cada una de las extracciones, ¿cuántas bolas voy a tener dentro de la bolsa? Siempre tendré 4. ¿Cuántas podemos hacer entonces si hay devolución? 4 por 4 por 4 igual 64. Ahora, vamos al caso 2. Y si las extracciones son sin devolución, es decir, para la extracción 1, como no he sacado ninguna bola, tengo las 4 adentro de la bolsa. Para la extracción 2, como ya saqué una bola, solamente voy a tener 3 dentro de la bolsa. Y para la extracción 3, como ya voy a haber sacado 2 en las extracciones anteriores, simplemente voy a tener 2 bolas disponibles. Es decir,
que para este caso, cuando no haya devolución, voy a tener 4 por 3 por 2, 24 extracciones. ¿Qué aplicamos acá? La regla de multiplicación o el principio de multiplicación. Veamos otro ejemplo. Acá. ¿Cuántas cantidades pares y de 5 cifras se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Pero sin repetición. Es decir, que si en la primera posición me salió el 1, en la segunda posición ya no es posible que salga el 1, mucho menos en la tercera y así sucesivamente. Solo puede salir una vez. Ahora, es de analizar porque me dan dos condiciones. Hay una condición que me dice que sean 5 cifras y hay otra condición que me dice que las cantidades sean pares. Entonces, como son de 5 cifras, lo primero que debemos de rellenar es la última posición, acá. Para que las cifras sean pares, solo pueden terminar o bien en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Caso contrario, las cifras no serán pares. En este caso, solamente puede terminar en 2, en 4 y en 6. Es decir, que para que utilice la posición 5 solamente tenemos 3 opciones. Cuando ya hayamos llenado la posición 5, nos venimos a la primera. Se supone que acá ya utilizamos uno de ellos y como es sin repetición, el total de números son 7. Ya utilizamos uno aquí. ¿Cuántos tenemos disponibles para el primero? 6. ¿Cuántos tenemos disponibles para el segundo si ya utilicé uno en el primero y uno en el quinto? 5. ¿Cuántos tenemos disponibles para el tercero si ya utilicé 3? 4. Y para la posición 4 vamos a tener 3 disponibles. ¿Cuántas cantidades pares de 5 cifras podemos formar? Fácilmente solo multiplicamos 6 por 5, por 4, por 3, por 3. En este caso nos va a dar 1080 cantidades pares de 5 cifras. Pero acá hay de tener cuidado con las condiciones. La condición que sean pares, debemos de recordarnos que para que un número sea par debe de terminar en 0, 2, 4, 6, 8. Vamos con el principio de la suma. Este dice así de forma, como una definición. Si dos operaciones no pueden efectuarse simultáneamente y una de ellas puede hacerse de n maneras diferentes, mientras que la otra puede hacerse de m maneras diferentes, entonces una operación o la otra, o esa palabrita muy importante en el principio de la suma, la otra puede efectuarse de n más m maneras. Veamos un ejemplo para que nos ubiquemos bien. Se está organizando una excursión y no se sabe todavía si visitar una playa o una montaña. Si existen 4 playas y 5 montañas para ser visitadas, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden organizar la excursión? Veamos bien. Dice que no se sabe todavía si vamos a visitar la playa o una montaña. Ese o nos está indicando qué principio vamos a utilizar. La primera operación dice es visitar una playa y la segunda operación dice visitar una montaña. Como no se puede hacer las dos cosas a la misma vez, o voy a la playa o voy a la montaña. Por lo tanto, vamos a sumar 4 más 5 igual 9 maneras. La excursión se puede organizar de 9 maneras. ¿Cuál es la clave? Que en este caso, que una operación no se puede hacer al mismo tiempo que la otra. Veamos este otro ejemplo donde vamos a utilizar los dos principios para que nos quede bien la diferencia. 3 mujeres y 2 hombres se dirigen por distintas rutas a la misma parada de bus, en donde deberán hacer fila. ¿De cuántas maneras diferentes pueden alinearse? Sí. Literal A, no hay restricciones. O sea que para la primera posición, como son 3 mujeres y 2 hombres, vamos a tener 5. Para la segunda vamos a tener 4, para la tercera 3, para la cuarta 2 y para la quinta 1. Aquí no hay ninguna restricción. Por lo tanto, se pueden organizar de la forma que ellos quieran.
5 por 4 por 3 por 2 por 1 de 120 maneras. Veamos el literal B. Las 3 mujeres deben ir juntas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden alinear? Pueden ir las mujeres en tercera posición a partir del 3, mujer, mujer, porque la idea es que tienen que ir juntas. Entonces, acá, ¿cuántas mujeres tenemos? 3. Acá, ¿cuántas vamos a tener? Como ya está una acá, vamos a tener 2 y acá vamos a tener 1. Vengámonos a las primeras posiciones. ¿Cuántos hombres son? 2. Si ya está un hombre acá, ¿cuántos van a haber en la segunda posición? 1. Ahora, retrocedamos una posición las mujeres. Me quedaría mujer aquí, mujer aquí, mujer aquí. ¿Cuántas mujeres hay? 3. Acá tendríamos solo 2 y acá tendríamos que ser solo 1. Tendría que ir un hombre en la primera posición y un hombre en la última posición. Para la primera posición tenemos los 2 hombres disponibles y para la última posición solamente tenemos un hombre. ¿Cuántas maneras se podrían organizar? De 12 maneras. Podrían ir las 3 mujeres al inicio. Tenemos para la primera posición 3, para la segunda 2 y para la tercera 1. Los hombres irían de último. En este caso tenemos 2 y tenemos 1. ¿De cuántas maneras se pueden organizar? De 12. Entonces, si las 3 mujeres deben ir juntas, podría ser de 12 maneras o cuando las mujeres vayan en tercer lugar, cuando las mujeres vayan en el medio o cuando las mujeres vayan en primer lugar. Entonces tenemos 3 maneras diferentes de organizarnos. Puede ser esta o esta o esta. En este caso, para dar la respuesta, obligadamente vamos a utilizar el principio de la suma. 12 más 12 más 12, 36 formas diferentes. Y acá hay una clave para poder identificar cada uno de los principios. Y dice así, se los voy a leer tal y como está. Para identificar el principio de multiplicación y suma, se deben considerar cómo se pueden efectuar las 2 operaciones. Literal A, una operación y la otra, se utiliza el principio de la multiplicación. Acá está la clave, y. Una operación o la otra, se hace uso del principio de la suma. Acá está la clave. O hago una cosa o hago otra. Y acá hago una cosa y hago la otra. Vamos a ver también lo que refiere a permutaciones. Las permutaciones lo vamos a definir como un arreglo de objetos en donde el orden de aparecimiento de estos se tome en cuenta. Es muy importante el orden de aparecimiento en las permutaciones. De forma general o de forma desarrollada, la fórmula que se utiliza para las permutaciones es permutaciones de n sobre k. Podría ser una notación diferente dependiendo los libros que se consulten o las direcciones que se consulten. Entonces, las permutaciones ¿a qué son igual? N factorial, se los detallo por acá. El factorial es una multiplicación abreviada. Por ejemplo, si me dice 3 factorial, significa que yo voy a multiplicar 3 por 2 por 1. Si ahí me dijera 10 factorial, significa que yo voy a multiplicar 10 por todos los números menores que él. En las calculadoras, el factorial aparece como X y este signo de admiración. Ahora, este proceso, y en la parte de abajo n menos k. N es el total de aparecimientos que se pueden dar y K es el total, es el número de veces que queremos que estos aparezcan. Pero en las calculadoras es tan sencillo encontrar las permutaciones y lo vamos a encontrar con la tecla que se encuentra representadas N permutación R, que es una forma abreviada para desarrollarlas. Algunas calculadoras la tienen en primera función y otras las van a tener que buscar en segunda función. La buscan, por favor, de acuerdo al tipo de calculadora que ustedes tengan. Por ejemplo, si me dicen encontrar las siguientes permutaciones. 10 permutación 2. Ustedes deben introducir en la calculadora primero 10 y luego el símbolo de permutación y luego el 2. Automáticamente la calculadora les va a dar 90. En el segundo ejemplo, 5 permutación de 3. Ustedes introducen en la calculadora 5, luego el símbolo de permutación
el 3 y automáticamente le va a dar el 60. Sin tanta vuelta, sencillo, de forma abreviada. Utilicen calculadora, por favor. Veamos algunos ejemplos de las permutaciones. Dice de la siguiente manera. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primero y segundo lugar? En este caso sí nos va a importar el orden porque no va a ser lo mismo si Eduardo llega en primero o llega en segundo o llega en tercer lugar. O viceversa con Carlos y Sergio. Entonces aquí sí nos interesa el orden. Cuando interesa el orden, lo que vamos a utilizar son las permutaciones. Y dice acá, está de forma desarrollada, pero lo podemos hacer de forma abreviada. N dice el número total de elementos. ¿Cuántos participantes hay? 3. ¿Cuántos de ellos van a tener premio? Solamente 2. Venimos y la permutación que vamos a utilizar es de 3, vamos a escoger 2. 3 factorial, 3 por 2 por 1, 3 menos 2, 1 factorial es 1, 6 entre 1, 6 formas. O simplemente introducen en la calculadora 3 permutación 2 y automáticamente les va a dar 6 formas. Pero en esta sí es muy interesante que el orden sí importa. Lo otro que vamos a ver son las combinaciones. En las combinaciones es cuando en la selección de objetos o de personas el orden de aparición no nos interesa. En este el orden no tiene ninguna relevancia. De forma desarrollada, lo vamos a hacer como n combinación r. N factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Insisto, el factorial de un número es una multiplicación abreviada. La combinación ustedes la van a encontrar en la calculadora con esta teclita. Hay algunas calculadoras la traen en primera función y otras en segunda función. Veamos un ejemplo. En una reunión se encuentran 28 hombres y 10 mujeres. De entre ellos se seleccionarán 3 personas. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacerse la selección? Sí, a la primera persona se le obsequiará una taza con café, a la segunda una gaseosa y a la tercera un vaso con agua. ¿Será que en este caso interesa el orden? Sí nos interesa porque son diferentes cosas las que se les va a dar de acuerdo a la manera en que sean seleccionadas. Cuando importe el orden, lo que vamos a utilizar son permutaciones. En este caso, 38 permutación de 3. Son 28 hombres y 10 mujeres. En total son 38. Y vamos a escoger 3. ¿Cuántas maneras diferentes los podemos escoger? 50.616 maneras. Ahora, veamos este, que es de combinación. Se tienen los números 1, 4, 7 y 9. Si se seleccionaran 2 de estos para sumarlos, ¿cuántas sumas diferentes se pueden obtener? En este caso, el orden no nos va a interesar porque es lo mismo 1 más 4 que 4 más 1. O sería lo mismo 7 más 9 que 9 más 7. Como no nos interesa el orden, simplemente vamos a hacer una combinación y de forma abreviada a través de la calculadora, 4 combinatorio 2 y automáticamente nos dará 6. Veamos otro ejemplo. Se dispone de 18 jugadores para integrar un equipo de baloncesto. ¿Cuántos equipos diferentes pueden formarse? Cada equipo de baloncesto está formado por 5 jugadores y un equipo va a ser el mismo sin importar el orden en que los jugadores hayan sido seleccionados. No importa quién fue primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, en ese caso, la combinación nos quedaría 18 combinatorio 5. Es decir, vamos a poder hacer 8.568 equipos. Para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre la permutación y la combinación? En la permutación, y acá está resaltado, nos interesa el lugar o posición o el orden de dicho arreglo. Y en la combinación no nos interesa el lugar o posición. La permutación es totalmente diferente a la combinación. No nos vayamos a confundir.